Espacio preferido que tenemos radio. Un placer estar con todos ustedes como todos los lunes. Charlie, Mario Tipasi, Kelvin Herrera Williams. Es un gusto de verdad contar con su sintonía, poder acompañarlos a través de esta Sol 106.5, la más interactiva. Esto es RCC Media. ¿Qué tenemos radio? La oferta semanal, analizando lo que pasó, lo que está pasando y lo que entendemos que puede pasar durante la próxima semana. Entrevistas interesantes con invitados particulares que siempre tienen un punto de vista distinto. Esta semana llena de novedades. Vamos a tratar de comentarlas todas un poquito y de rescatar eso que pasó la semana pasada, que no se está comentando, pero que a veces eso que la inmediatez nos hace olvidar de manera rápida, pero que vale la pena repasar y comentar y tratar de que se implemente, que no se queden titulares vacíos. Kelvin Herrera Williams con nosotros. Muy buenas noches, Charlie. Buenas noches al equipo y a toda esa audiencia que como cada lunes nos sintoniza para estar enterado de las principales informaciones que se vienen desarrollando en la semana que recién termina y en esta que recién inicia. La respuesta a la semanal, las principales informaciones que se derivan de la semanal y de la fase de preguntas y respuestas que abre el presidente de la República. Contento como siempre de estar aquí. Sí, definitivamente hacíamos el llamado ya hace 2 meses. Yo creo que fuimos de los primeros espacios que empezamos a notar que el estilo o la dinámica que se había desarrollado en la rueda de prensa semanal que da el presidente, una especie de la diaria que popularizó Andrés Manuel Las López mañaneras, Obrador, las mañaneras, ¿verdad? Así. Que popularizó Andrés Manuel López Obrador en México, la versión dominicana aplatanada del presidente Abinader, como que ha ido perdiendo el sustento, ha ido perdiendo la razón, ha ido perdiendo el norte. Hoy, con tantos temas que sucedieron durante la semana pasada, empezando por la aprobación del Código Penal, la propia promulgación de parte del presidente, uno pensaba que esta semanal iba a ser un escenario quizá donde él podía desglosar los puntos que felicita del Código Penal, los puntos que él entiende que pueden mejorarse y el proyecto de mejoras que él iba a someter a través de este año de descanso de ley. Uno pensaba que ese sería como un buen tema, ya que el presidente iba a hablar un lunes. Sin embargo, el presidente de lo que habló fue de unos techados que él está haciendo en el país entero. Ni siquiera de que viene el año escolar, de de cómo vamos a hacer para reducir el déficit de aula. No. El tema es esencial de la semanal, el país entero parado, una rueda de prensa con todos los periodistas, para él hablar de los techados que él está haciendo. El deporte es sumamente esencial. Nosotros somos los primeros promotores. Incluso hemos felicitado públicamente a Alberto, que está al frente del INEFI. Sin embargo, yo creo que el presidente tiene muchos otros temas que estar hablando. Esa rueda de prensa, definitivamente, como está diseñada, eso cumplió su cometido. O que la pausen, que la descansen y que la reinventen, o que definitivamente la dejen. Tengo meses ya hablando de eso. La gente no le está haciendo caso, nadie sabe lo que se habló en la semanal, ahí nadie tiene una pregunta. Muchos temas importantes que los periodistas que preguntan ahí no tocan. Parece que se les dijo, mire, la semanal se toca un tema, enfóquense en ese tema para las preguntas, porque vi la rueda de prensa, vi la media hora, los 20 minutos de comentarios y también todas las preguntas, 1 o 2 preguntas de la actualidad, de los temas realmente importantes, pero la mayoría giraron en torno al INEFI y a lo que se está haciendo, que vuelvo y resalto, es importante que se comunique, pero para eso no tiene que estar el presidente, eso puede ser una nota de prensa perfectamente, con esos 11,000 millones de pesos que se pagan en publicidad y un chin más. El presidente tiene cosas más importantes y opiniones importantes sobre temas que a la gente verdaderamente le interesan. Por ejemplo, Kelvin Herrera Williams, desde la semana pasada se ha empezado un trabajo fuerte en Sosúa. Usted sabe lo que está pasando en Sosúa. Total y absolutamente. Yo, de hecho, este fin de semana estaba por allá. Ajá, pues Puerto Plata. Usted puede ser testigo. Tú sabes que nosotros nos mantenemos mucho hablando de turismo deportivo a propósito de lo que hablaba el presidente hoy, de turismo de salud, del ecoturismo y, obvio, del turismo de playa, que es nuestro fuerte, ¿verdad? Pero en Sosúa, además de turismo de playa, se han especializado lamentablemente en turismo sexual. Eso es como un secreto a voces. La gente lo manejaba, se sabía. También el turismo de drogas en Sosúa es parte del pan nuestro de cada día. Por eso incluso cuando uno estaba más joven y decía que iba para Sosúa, los padres hasta se alarmaban un poquito porque había una peligrosidad inherente al destino. Eso poco a poco ha ido cambiando. Sin embargo, el tema de la violencia sexual en Sosúa y de la trata de personas, de mujeres de manera específica, está a niveles muy, muy alarmantes. Por eso la Procuraduría General de la República lanzó la denominada Operación Atlántico, que se supone que el Tribunal Constitucional le dijo a la Procuraduría que dejara de ponerle nombre a los expedientes. Pero No tiene elementos despectivos. Ok, está bien. Atlántico. Es por un tema geográfico, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, pues está bien.
Entonces la sentencia decía eso, cuando no tenga elemento despectivo se puede. No, lo cierto Eso es es interpretación. lo cierto es que los medios no han hecho mucho caso a lo que ha dicho el tribunal. Ni la Procuraduría tampoco, porque no son los medios que se inventan estos nombres, pero seguimos. Entonces, en esa operación Atlántico, se han realizado más de 35 allanamientos a pensiones, a drinks, y se han rescatado casi 200 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente, 10 menores, y se han apresado 30 hombres en los diversos lugares. Definitivamente que parece que están rindiendo frutos estos operativos. Esperemos que se mantengan y que se busque la forma de salvaguardar la integridad física de esas jovencitas, de esas mujeres y de esas menores. Dios mío, qué cosa tan grave, y que esos hombres se enfrenten todo el peso de la ley, pero no solamente ellos, sino toda la red que puedan tener detrás. A propósito de darle seguimiento, se abrió una fiscalía especial, seguro usted la vio, con el fin de manejar el día a día del tema. La nueva fiscalía estará en la calle Pedro Clisante, que es básicamente la calle donde se ofrecen servicios sexuales en Puerto Plata. Una estrategia parecida parece a la de poner la Procuraduría frente a la bolita del mundo. Oye, eso. Como que ponerlo en el centro, en el epicentro ahí de la situación para que nadie pueda alegar ignorancia. ¿Qué le pareció y qué vio? ¿Cómo fue este fin de semana en Sosúa? Bueno, nosotros estábamos por los lados de la novia del Atlántico, por Puerto Plata, visitando. Sabe que uno siempre hace recorrido por diferentes partes del país, conociendo, etcétera, y tuve la oportunidad de pasar por Puerto Plata, el municipio, cabecera, así como por Sosúa y Cabarete, y conociendo, viendo el desarrollo de la provincia. Creo que la provincia está teniendo un muy buen desarrollo. La semana pasada, el ministro de Turismo, en el marco de una entrevista, respondió precisamente a una pregunta que tiene que ver con este tipo de operativo que se había estado haciendo, y el ministro lo que había afirmado era que ciertamente no nos interesan los visitantes extranjeros que puedan venir a la República Dominicana detrás de ese turismo que implica la violación de los derechos fundamentales de nuestros niños y niñas. De manera que creo que es una labor importante que está realizando la Procuraduría General de la República respecto de este punto. Sí hay un debate abierto que nosotros tenemos que seguir y que tenemos que sincerar. Una parte está lo relativo al nuevo Código Penal, que de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero que es importante que las tipificaciones desde ese punto de vista de ese delito sean aclaradas conforme a la actualidad. Y otro es lo que tiene que ver con que ciertamente hay personas que se dedican a la prostitución, pero no están siendo objeto de ningún tipo de violencia. De manera que es importante que se pueda desmarcar en cuál caso supuestamente tú estás rescatando a una persona que no hay ningún rescate. Víctima de explotación sexual. ¿Y en qué caso? Y en qué caso la persona lo está, está ejerciendo la profesión más antigua. La profesión más antigua dentro del ámbito quizás de ninguna coerción. De manera que es un reto muy importante que tiene la República Dominicana. Ya anteriormente personas han planteado el debate sobre la mesa, y creo que ahora que nosotros tenemos un nuevo Código Penal y tenemos un Ministerio de Justicia que va a trabajar lo que es la prevención del delito y las técnicas de persecución, creo que es un debate que nosotros podemos avanzar también. Interesante recalcar eso que tú bien dices. En la República Dominicana la prostitución, ejercerla, no está prohibido ni penado. No. Lo que está prohibido y penado es el proxenetismo y obviamente la trata de personas, ¿verdad? Y la explotación sexual. Que para la gente que no entiende, el proxenetismo consiste en recibir beneficios en monumentos, el chulo, y ejercer todo ese tipo de presión y coacción en contra de una persona para que se dedique a esto. Estos son casos muy delicados. Incluso se habla de personas a quienes se les secuestran familiares o lo someten a cierta presión, y las personas por temor están en el oficio. Pero hay personas que están en el oficio y que no están sometidos a ese tipo de coerción, de manera que creo que hay que abrir también un espacio de diálogo sincero. Pero sabemos que lo que históricamente ha pasado en esa parte del país va más allá de lo que sería puramente legal y ético. Pero creo que Puerto Plata va avanzando. Creo que uno de los elementos que nosotros discutíamos era la necesidad de esa autovía, del Ámbar, perdón, sí. Que no sabemos cuáles son los... ¿Usted tiene alguna idea de cuáles han sido las dificultades que ha tenido la República Dominicana como país
para resolver esa situación? Falta de voluntad y de capacidad de ejecutar una autovía que es esencial, que todo el mundo pensaba que por las posiciones que tienen hoy ciudadanos y personas que representaron posiciones importantes en su momento de esa parte del país, eso iba a ser un hecho durante estos primeros 5 años de gestión PRMista. ¿El ministro Paliza? Sí, entre muchos otros, porque también la senadora Ginés Burnigal es una mujer con una voz fuerte que se hace sentir en todos los sentidos. Entonces mucha gente sigue esperando que esto se convierta en realidad, porque definitivamente que si es por la internacional, que es un paisaje bellísimo, sin embargo, con todas esas curvas se complica realmente, y por la carretera, luego de la circunvalación de Santiago, también el trayecto es bastante largo. Entonces, rescatemos el paraíso, rescatemos Es un poco más largo, pero sigue siendo mejor por ahí. Sí, 100%, y más seguro quizás también, pero cuando se haga la circunvalación o la autopista, yo creo que va a ser un antes y un después para Puerto Plata y para toda la zona aledaña. Eso es un deseo de gran parte de la ciudadanía para poder disfrutar de las playas de Sosúa, y que esta recuperación de la zona, este adesentamiento, ¿verdad?, de la provincia y de sus municipios pueda ser disfrutado por todos los dominicanos. O sea, que hay mucha gente que no ha ido a Puerto Plata nunca, que no conoce las bellezas del Atlántico y sus bondades. Tienen un play al más alto También, estilo para el diseño, creo que le dicen, lo remodelaron en estos días, gastaron un dinero en eso. Sí, nada más. Solo le falta el equipo. Solo le falta el equipo. Suele pasar. Señores, también otro tema importante es que sigue en el limbo, así lo he denominado yo de manera particular, la ley de residuos. Porque la ley de residuos fue aprobada en ambas cámaras, desde el Senado, pero el presidente la semana pasada dice que la ley no le había llegado, lo que llamó la atención de mucha gente. Esta semana, o la semana que pasó, pude ver un titular de un periódico que decía que en el Congreso se recibieron la ley del Ministerio de Justicia y la ley de residuos, que fueron observadas ambas. Sin embargo, no me consta que la ley de residuos haya llegado junto con la del Ministerio de Justicia, porque en la convocatoria de mañana para la Cámara de Diputados está en agenda la ley del Ministerio de Justicia observada, pero no vi en agenda la ley de residuos sólidos. Hay como un limbo jurídico aquí, porque hemos buscado por los diferentes reglamentos cuál es el plazo que tiene la última Cámara que aprobó un proyecto que debe ser la que lo envía al Ejecutivo para su promulgación. ¿Cuál es el plazo que tiene esa Cámara para luego de la aprobación enviárselo al Poder Ejecutivo, que cuando le llega, si se aprueba de urgencia, tiene 5 días para promulgarlo o se reputa repromulgada, o si se aprobó de manera natural, sin urgencia, tiene 10 días. Entonces, los 10 días en principio ya pasaron, pero como el presidente dijo que todavía no lo ha recibido, nosotros estamos haciendo las averiguaciones del lugar para saber cuál es el estado real de esta ley, que muchos sectores de la sociedad entienden que debe ser revisada, que el presidente se ha comprometido a revisar, que nosotros trabajamos durante mucho tiempo, logramos mejoras sustanciales, pero que todavía necesita más, como bien lo dice el Ministerio de Hacienda, como bien lo dice el Ministerio de Medio Ambiente, como bien lo dice la DGI y muchos otros elementos y entes claves de la vida productiva nacional. Pro Competencia, aprovechar para mandar un saludo y digamos un reconocimiento público a Marilena Vázquez por el gran trabajo que está haciendo en Pro Competencia con un personal bastante disminuido en el sentido de números, ¿verdad?, con una calidad cualitativa que excede muchísimo lo cuantitativo. Se ha encargado de casi todos los proyectos, aún sin que se le solicite la información de manera clara o de manera oficial. Ellos emitir una opinión clara que llegue a las comisiones para evitar entes o elementos anticompetitivos y elementos que vayan en contra de las normas constitucionales. Y con esa ley de residuos hicieron un gran trabajo y esperemos que el presidente las acoja, porque eso es clave para evitar monopolios, eso es clave para no lacerar la libertad de empresa y de competencia, y sobre todo para proteger a las MIPYMES, que es abusivo el aumento que se está haciendo. Bueno, todo parece indicar, conforme a la información que ha salido a la opinión pública, que la opinión fundamental para observar esta ley han sido precisamente las observaciones de Pro Competencia, ya que al presidente de la República le preguntaron en la semanal y se decantó por esa parte. Con relación a la posibilidad de que haya llegado o no haya llegado, una cosa es la Presidencia de la República y la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, y otra cosa es el despacho del presidente y sus propias manos. No podemos descartar la posibilidad de que evidentemente un documento haya llegado al Palacio y que todavía no se le haya entregado al presidente de la República para su revisión. Recordemos que el presidente de la República es el ciudadano que despacha más asuntos en la República Dominicana, de manera que esperemos que se trate de eso. De todas formas, ese preámbulo, esa parte a la que tú te refieres, Charlie, a mí me da un poco de preocupación,
porque de lo que tú estás hablando es de procedimientos para el dictado de leyes que pueden generar situaciones. Aquí se ha celebrado mucho el hecho de que nosotros ya hemos aprobado un código penal, pero a nosotros se nos olvida que hace menos de 10 años ya nosotros vivimos esto. Un código penal fue aprobado y luego en el ámbito de la vacatio legis se presentaron una serie de acciones directas de inconstitucionalidad. Y es importante que el pueblo dominicano entienda esto. La vacatio legis es ese descanso de ley que establece la misma ley para entrar en vigencia, que en el caso del Código Penal es de 1 año. En ese proceso de 1 año, antes de que entrara en vigencia, luego de promulgada, se presentaron esas acciones en inconstitucionalidad, lo que llevó a que no tuviésemos Código Penal. Sí, precisamente. La acción directa de inconstitucionalidad se solicita en función de que una ley está en contra de la Constitución, de manera que el Tribunal Constitucional pueda sacar esa ley del ordenamiento jurídico o una disposición normativa, o porque se ha violentado el plazo. Uno de los pocos casos en el que se ha hecho una nulidad de una ley con base en violación al procedimiento ha sido precisamente ese Código Penal. De manera que yo espero que los congresistas hayan hecho un buen trabajo al aprobar esta parte y no exista el riesgo de que este Código Penal sea llevado por las mismas razones ante el Tribunal Constitucional y sea anulada esta disposición, esta pieza legislativa tan importante que ha sido celebrada por todos los sectores, incluyendo por la propia Jenny Berenice Reynoso y la Procuraduría General de la República, como una pieza moderna para nosotros combatir el delito en el siglo XXI. Y vale resaltar que esta misma ley, cuando se aprobó hace 5 años, también tuvo un proceso complejo, porque esta ley supuestamente se observó, se devolvió, pero se hizo como fuera de plazo. Entonces, esa ley que se aprueba antes de que terminara el cuatrenio 2016-2020, la termina promulgando en los diputados entrantes del cuatrenio 2020-2024, porque en la transición se complicó bastante la cosa y hubo esa misma oscuridad sobre el tema de si entró en vigencia, si se promulgó, si no se promulgó, y al final tuvo que promulgarse o tuvo que aprobarse en la Cámara de Diputados, ya Alfredo Pacheco asumiendo la presidencia y no en el cuatrenio donde se trabajó quizá en principio 2016-2020. O sea que esperemos que arrojen un poquito de luz sobre cuál es el estado, cuáles son las modificaciones que se están haciendo, para una vez llegue al Congreso de la República, o si ya llegó, nos estaremos enterando mañana posiblemente, porque de verdad que no tenemos la información, podamos saber cuáles fueron las observaciones que hizo el presidente de la República, como él mismo dijo que iba a hacer. Señores, no se muevan, que luego de esta pausa nosotros regresamos, vamos a estar hablando de muchos temas diversos, vamos a estar hablando de Manuel Clase, vamos a estar hablando de Shohei Ohtani, vamos a estar hablando del Fideicomiso RD Vial, de los accidentes de tránsito y sobre todo también vamos a entrar en un análisis profundo del Código Penal, bondades, defectos, oportunidades de mejora, qué fue lo que pasó, por qué vota en contra, eso y mucho más luego de esta breve pausa. No se muevan de ahí.